Bienvenidos estudiantes del primer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Hoy, en geología, vamos a hablar sobre los tipos de fósiles, los procesos de fosilización y la gran clasificación de los mismos. Para eso, tenemos que recordar algunos conceptos que estuvimos dando en las clases anteriores sobre las eras geológicas y sobre los eones. Recuerden que en las tablas sobre las eras geológicas hablábamos sobre animales que caracterizaron a ciertas épocas y periodos, plantas que existieron y lo representan a través de una presencia especial, que es la conservación de estos grupos de organismos a partir de rocas sedimentarias. Tengan en cuenta que los fósiles solo permanecen a lo largo del tiempo cuando se convierten en rocas. ¿Quiénes se convierten en rocas? Los seres vivos. ¿Cuáles o qué forma de organismo vivo es el que se puede convertir a fósil? Es lo que hoy vamos a aprender. La ciencia que estudia este tipo de material geológico se conoce como paleontología. Aquí te presento algunas muestras de estructuras de invertebrados que tienen una alta posibilidad de convertirse en un fósil. ¿De qué manera? Por el exoesqueleto que lo contiene. Aquí tengo un ejemplar de animal marino que es una esponja. Su exoesqueleto o esqueleto está hecho de un mineral llamado sílice. Aquí tengo restos originales de corales, que son organismos que viven en colonia en los fondos oceánicos. Al tener una alta mineralización, estos animales pueden permanecer con sus restos originales, formando así estas muestras que ya son consideradas fósiles. Aquí tengo también otras muestras de corales que están constituidas por un mineral llamado carbonato de calcio. Además de estos seres invertebrados, existen otros que son los moluscos, que también contienen una concha de carbonato de calcio. ¿Por qué les menciono el carbonato de calcio? Al ser el esqueleto que contiene mayor carga mineral, puede persistir a lo largo de miles de eones en ambientes de conservación que serían los fondos oceánicos, en donde al quedar sepultados estos esqueletos de estos organismos a lo largo de miles de millones de años, se pulverizan y se convierten en una especie de arcilla en algunos casos. Si se encuentran con un resto de arcilla en el fondo oceánico y a través de los eones quedan en depósitos de fósiles, quedan con lo que conocemos como impresiones y moldes. Estos ejemplares de fósiles son de nuestro país y contienen una amplia variedad de moldes e impresiones de organismos que habitaron en el Silúrico inferior de nuestro país. ¿Qué tienen en común todos estos fósiles? La presencia de una roca sedimentaria suave, conocida como arcilla, arcillita o caulín. Sirve de depósito cuando el organismo pasa por una extinción masiva, como sufrieron estos organismos en un océano primitivo de poca profundidad. Quedaron sepultados y como eran braquiópodos, moluscos y artrópodos, el barro se impregnó y selló a la roca. Tras miles de millones de años, estos afloran en la superficie y es una muestra del registro de la Tierra, que es estudiado por el paleontólogo. En este caso tenemos ejemplares de braquiópodos. El que le estoy señalando acá es uno de los fósiles guías más característicos en nuestro país. Es la Euselia paraguayensis, un braquiópodo que existió en el mar del Silúrico en nuestro país. Aquí tenemos a un bivalvo que también existió en esa época, más yacimientos que contiene Euselia paraguayensis. Aquí tenemos también en esta roca una serie de pequeños moluscos y braquiópodos. El más característico de este grupo es el que está aquí en el centro, es el Tentaculitis jaculus claire.
También otros organismos como artrópodos. En la clase anterior había mencionado al trilobite. Aquí tenemos que es un organismo segmentado que también existió en esa época y quedó el molde y la impresión del mismo. En otros ejemplares tenemos muestras de animales invertebrados de cuerpo blando, como gusanos, que existieron también acompañando a estos otros seres vivos. ¿Cómo se formaron estos? A través de los miles de millones de años en donde el proceso de fosilización se fue dando a través de las transformaciones físicas de este tipo de rocas. Otro grupo de fósil característico que se encuentra en nuestro país es el que tengo aquí, el que estoy señalando. Es un fósil perteneciente a lo que fue un tronco de árbol. Este fósil, que data de una época en donde existió bastante cantidad de árboles en forma de coníferas o pinos en nuestro país, en nuestra geografía, pasó por un proceso de fosilización que se conoce como silificación, que es cuando el material orgánico de un organismo, como lo fue un tronco, un tallo de un vegetal bastante antiguo, su cantidad de carbono fue reemplazado lentamente por silicio, generándose así una petrificación completa, y de esta manera podemos observar dentro del ejemplar parte de lo que conocemos nosotros como los anillos de la planta. Ustedes pueden fijarse aquí los anillos de la madera, y esta parte sería la parte de la roca que contiene. Para algunos especialistas esto representa el tronco antiguo de un pino que quedó en forma de fósil. El proceso de fosilización, en este caso, se conoce como petrificación o silificación. Este ejemplar que le estoy señalando podría considerarse como la apariencia de un vegetal fosilizado, pero les quiero contar que es considerado un falso fósil. Estas mineralizaciones ocurren por la oxidación del terreno y por el ingreso de ciertas raíces de vegetales, quedándose impregnado a la roca una huella. Por esta razón, retiro del resto para que no se confundan. No es un fósil, es un pseudofósil o falso fósil. Cuando leemos sobre la paleontología moderna, no podemos dejar de no hablar de los dinosaurios y de los grandes vertebrados que existieron en la faz de la Tierra. Estos organismos nos dejaron sus restos petrificados en las rocas y es objeto de estudio de muchos paleontólogos de campo que van en la búsqueda de nuevos descubrimientos. Así es que se han encontrado fósiles de reptiles, voladores, nadadores, terrestres, con todo tipo de artilugio para poder subsistir. Fósiles de reptiles con plumas, como el Archaeopteryx, fósiles de animales que existieron mucho antes que los dinosaurios, como los fósiles de peces en el Pérmico, y de esta manera se da una clasificación. ¿Y qué objeto tiene el estudio de la paleontología? Nos brinda una información, una evidencia paleontológica del registro que tiene la Tierra a través de una historia que ha ocurrido a lo largo de los eones y que los fósiles nos cuentan a través de estas apariciones en grandes yacimientos. De esta manera termina mi explicación sobre paleontología. Hasta la próxima. En ciertas regiones del mundo existen yacimientos en donde los fósiles aparecen con los restos originales del organismo vivo. Así tenemos ejemplos como el mamut de Siberia, que es un ejemplo de momificación directa. Así tenemos el ejemplo del mosquito encerrado en un líquido resinoso que provenía de un pino y quedó impregnado dentro de lo que conocemos como ámbar. ¿Recuerdan la película Jurassic Park? Que quitaron la sangre de un dinosaurio para clonarlo a partir de un mosquito. Ese mismo es el ámbar. Existe no solo mosquitos, también grillos, escarabajos, que datan de una época en donde existía una abundancia de vegetación
y un clima tropical predominante, en donde los grandes árboles de coníferas, que son los pinos y los abetos, dominaban la faz de la tierra. Por lo tanto, al ser un clima tropical, atraían a estos insectos y quedaban los mismos atrapados dentro de esa resina en forma accidental. Otro estilo de momificación es cuando ciertos organismos caen en los pozos de brea, en donde quedan atrapados para siempre. ¿Y qué es la brea? Es un líquido pegajoso que proviene del interior de la corteza y que atrapó a estos organismos vivos. Hay pozos de brea que en la actualidad existen en ciertas regiones nórdicas, en donde se han extraído de los mismos más de 1000 animales que están momificados dentro de la brea. Otro tipo de fósil son las huellas de los dinosaurios que quedaron atrapados, por ejemplo, en las arenas de playa, en los lugares cercanos a ambientes palustres, que son los pantanos, en pequeñas riberas de ríos. Se han encontrado huellas que quedaron impregnadas hace miles de millones de años. Y que, ¿cómo se formó esa huella? Se formó por una transformación del terreno, quizás una sequía, quizás el viento sopló durante mucho tiempo, entonces eso queda duro. Todos sabemos que la arcilla cuando se seca tiene cierta resistencia. Y luego, a través de una mareada o quizás el llenado de otro sedimento, esa huella fue tapada y queda así. Después de largos periodos, la Tierra resurge desde el interior y aparecen estos fenómenos. También se han encontrado en cavernas coprolitos, que son fósiles que tienen que ver con la materia fecal de ciertos animales que existieron en otras épocas.